Sean todos ustedes muy cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Boris Albert, psicopedagogo. En este video vamos a dialogar sobre las necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Para reactivar un poco nuestros conocimientos, vamos a recordar lo que vimos en el video pasado. Allí pudimos percatarnos de que existen dos tipos de necesidades educativas especiales: las de carácter transitorio y también las de carácter permanente. Sin embargo, en este capítulo vamos a adentrarnos un poco en el mundo de las necesidades de carácter transitorio. Para ello vamos a utilizar la normativa vigente en Chile. Estamos hablando específicamente del decreto número 170 del año 2009. Este reglamento 170 nos expone cuáles son los estudiantes que serán beneficiarios de la subvención para la educación especial. También nos habla de la evaluación diagnóstica y cuáles son los profesionales idóneos para llevar a cabo esta evaluación. Pero además nos entrega algunos conceptos, definiciones que es importante rescatar y exponer en este video. Pues bien, vamos a ello. Cuando hablamos de necesidades educativas de carácter transitorio, estamos hablando de aquel conflicto, de aquel trastorno o dificultad que acompaña al estudiante en un periodo determinado de su vida escolar. Como muy bien su nombre dice, son de carácter transitorio porque lo acompañan durante un tiempo limitado. Estas necesidades educativas transitorias deben ser diagnosticadas por un profesional competente, idóneo, y tienen la característica que dificultan el acceso o el avance en el currículum. Por lo tanto, tenemos que, como son transitorias, son de carácter transitorio, tienen la posibilidad de ser superadas si se aplican las medidas correctivas, si se aplican las remediales adecuadas por los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son estas necesidades educativas de carácter transitorio? Tenemos 4. Como aparece acá en el mapa mental, que entre paréntesis, ustedes saben que este mapa mental junto al video y también un texto van a estar disponibles en las redes sociales y en mi página web. Tenemos la primera necesidad educativa transitoria. Estamos hablando de los trastornos específicos del lenguaje, que también se clasifican en dos: los trastornos específicos del lenguaje expresivos y los mixtos. Cuando hablamos de un trastorno del lenguaje expresivo, nos estamos refiriendo a una dificultad en la producción del habla, en la producción de los sonidos que forman una palabra y más allá una frase o una oración. Generalmente se presenta en niños en la educación parvularia, antes del ingreso a la educación básica. Estamos hablando entre los 3 y 5 años, 6 años de edad. Por lo tanto, el trastorno específico del lenguaje, conocido también como TEL, el expresivo, es aquel que se provoca por esta dificultad en la expresión, en la producción, en la articulación del sonido y su expresión a través de la palabra. También tenemos el mixto, que involucra esta área expresiva, pero además el área comprensiva. Por lo tanto, el niño no comprende bien el mensaje que se le ha entregado y no es capaz de diseñar una respuesta a nivel intelectual y cognitivo, una respuesta adecuada, y tampoco luego bajar esa respuesta a la oralidad a través del habla. Ahí están afectadas o están comprometidas el área de la comprensión y el área de la expresión. Por lo tanto, se llama TEL mixto o trastorno específico del lenguaje mixto.
¿Cuáles son los profesionales a cargo de la evaluación diagnóstica en este trastorno? Como aparece acá, el fonoaudiólogo, el pediatra o neurólogo y el profesor diferencial. Vamos solamente a hacer una introducción muy acotada de cada una de estas necesidades educativas de carácter transitorio. En videos posteriores vamos a profundizar en cada una de ellas. Ahora solamente las vamos a presentar y dar algunos datos interesantes o datos introductorios sobre estas. Bien, luego también tenemos otra necesidad educativa transitoria, el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. ¿Cuáles son las características de este trastorno? Alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, una característica muy importante. Anterior a los 7 años, se presenta siempre antes de los 7 años de edad. También se caracteriza por el déficit en la atención, claro está, la impulsividad y o la hiperactividad. Notamos que un niño tiene déficit atencional cuando le cuesta prestar atención a un solo estímulo, le cuesta seleccionar un solo estímulo y prestarle atención a él, focalizar su atención y avanzar en la comprensión. Está siempre en movimiento, es muy impulsivo, no se queda quieto o sosegado por más de 5 o 10 minutos en su puesto, está en constante movimiento, su cabeza, sus manos, tiene muchos intereses. Y responde de manera exagerada a los estímulos. Y también otra característica que se presenta en más de un contexto. Por lo tanto, esta impulsividad, esta intranquilidad, este desasosiego, este movimiento constante se presenta no solamente en el aula, sino que también se presenta y se generaliza en el hogar, en los medios de transporte, en las calles, en cualquier espacio se presenta, no solamente específico en el aula. Aquí tenemos ya 4 características de este trastorno de déficit atencional que se puede evidenciar, presentar con hiperactividad o sin hiperactividad. Ahora, ¿cuáles son los profesionales idóneos y competentes para diagnosticar el déficit atencional con o sin hiperactividad? Los tenemos acá: el neurólogo o psiquiatra o pediatra y o educador diferencial y el psicopedagogo también. Avancemos en otra necesidad educativa de carácter transitorio y estamos hablando del rango limítrofe y la conducta adaptativa. Cuando se le aplica al estudiante una prueba estandarizada, una prueba psicométrica y los resultados están entre 70 y 79, está en un rango límite. Bajando de ese límite ya estaríamos hablando de discapacidad intelectual de carácter leve. Él se encuentra en el límite, por lo tanto se llama limítrofe o se le considera de un coeficiente intelectual limítrofe, está en la línea, ¿verdad? Entre los 70 y los 79 puntos como resultado de una aplicación de un instrumento estandarizado, una prueba psicométrica. ¿Cuáles son las características de esta necesidad educativa transitoria? También lo tenemos acá. Una de las características principales es el aprendizaje lento. A pesar de las medidas que se han aplicado para ayudarlo, para avanzar en el aprendizaje, para avanzar en la adquisición de contenido. Se han aplicado estrategias, incluso intervención o apoyo individualizado, pero aún así tiene un aprendizaje más lento que el resto de sus compañeros y también considerando su edad cronológica y su nivel educativo. ¿Qué otra característica también tenemos? Tenemos que las habilidades prácticas sociales y o conceptuales están disminuidas.
el acceso a conceptos metafóricos, por ejemplo, la comprensión de una metáfora, el pensamiento abstracto, se dificulta en este tipo de estudiantes, y también en las habilidades concretas o en las habilidades prácticas. Otra característica es que no corresponde a un déficit de tipo sensorial. Todos sus sentidos están funcionando de manera correcta, de manera óptima, por lo tanto la información ingresa a él de manera adecuada. No tiene un problema visual, un problema auditivo, por ejemplo. Tampoco se explica el rango limítrofe por un problema motor o un problema motriz o una discapacidad intelectual. Recordemos que esto no es discapacidad intelectual. Estamos en la puntuación límite entre los 70 y los 79. Si bajamos de los 70 ya 69, 68, estamos hablando ahí sí de una discapacidad intelectual. Por lo tanto, esas son algunas características para poder identificar el estudiante que tiene un rango limítrofe y también complicaciones en la conducta adaptativa. Por último, tenemos el cuarto o la cuarta necesidad educativa de carácter transitorio, y hablamos de los trastornos específicos del aprendizaje, también conocido de una forma un poco más suavizada como las dificultades específicas del aprendizaje o DEA. Estas dificultades específicas del aprendizaje son problemáticas que presenta el estudiante en el acceso o en el avance curricular en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura y también en cuanto a la matemática. Nos afectan específicamente en estos tres ámbitos: el desarrollo lector, el desarrollo escritural y también el desarrollo de la matemática. Por lo tanto, abarcan estos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para poder evaluar a estos estudiantes con dificultades específicas en el aprendizaje, se aplica una batería psicopedagógica. Actualmente la batería evalúa 4.0, la más actualizada. ¿Quiénes participan en la evaluación diagnóstica de los estudiantes que presentan trastornos específicos del aprendizaje? Profesor diferencial o psicopedagogo, también el pediatra o neurólogo o psiquiatra. Se me olvidaba mencionar que para el rango limítrofe, quienes diagnostican es, ¿verdad?, el psicólogo, pediatra o neurólogo, el psiquiatra o también el profesor diferencial. Por lo tanto, y de esta manera podemos notar que para diagnosticar cada una de estas dificultades o cada uno de estos trastornos es necesario un equipo multidisciplinario, idóneo y competente, que tiene que también responder a ciertas características. Todas estas características están mencionadas de forma clara y explícita en el decreto 170, en los artículos que corresponden al profesional competente para realizar esta evaluación. De forma conclusiva y sintetizando lo que vimos en este video, cuando ya estamos llegando casi al final de este video, las necesidades educativas transitorias son aquellas que acompañan al estudiante en un periodo determinado de su trayectoria escolar, en la enseñanza básica, media o incluso la enseñanza adulta, y también, claro está, en la enseñanza parvularia. Como lo acompañan por un periodo determinado, se pueden superar, no lo acompañan durante su vida. No son permanentes, esa es su característica principal. Y podemos mencionar 4 necesidades educativas transitorias: trastornos específicos del lenguaje, también conocidos como TEL, trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad,
trastornos específicos del lenguaje y también el rango limítrofe arrojado como resultado en una medición psicométrica intelectual, de carácter intelectual. También pudimos apreciar y conocer a cada uno de los profesionales que intervienen en la evaluación diagnóstica. En posteriores videos vamos a profundizar de manera mucho más acabada y detallada en cada una de estas 4 necesidades educativas de carácter transitorio. Para mí ha sido realmente un placer. Los invito a comentar, los invito a compartir y, por supuesto, nos reencontramos próximamente en un nuevo video. Que estén muy bien. Hasta luego.